Que el Señor les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo en el que nos reunimos, como es habitual los días domingo, en torno a la palabra del Señor. El Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros en este día, en este tiempo dedicado a nuestras vidas. La Iglesia Bautista de Bellavista les saluda en el amor del Señor y les desea las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Sean bendecidas sus vidas, sean bendecidas sus familias, sean bendecidos sus hogares. Un saludo fraternal a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, rogándole al Señor que la paz y el amor de Dios les acompañen este día. Saludamos también, como es habitual, a cada uno de los amigos y de los vecinos que nos ven, que nos siguen, que escuchan la palabra del Señor por medio de nuestras redes sociales. A los amigos de Bellavista, a los vecinos de Bellavista, de Tomé y de distintas partes de nuestro país que nos ven y que escuchan el mensaje del Señor. La paz de Dios y la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes en este día. Día domingo, día especial porque es el día del Señor. Día domingo 22 de agosto y hasta aquí el Señor nos ha cuidado y nos ha bendecido con buenas noticias, lluvia, algo de viento en esta semana, pero hasta aquí el Señor nos ha cuidado y nos ha bendecido. También con las enfermedades que muchos han traído a cuestas en estos tiempos, rogamos a Dios para que el Señor pueda entregar paz y confort a las vidas de los hermanos que están dolidos y con enfermedades. Le damos gracias al Señor por sus cuidados y por sus grandes bendiciones sobre la iglesia del Señor. Recordamos también a mis hermanos que nuestras actividades aún permanecen de manera online a través de nuestros canales en Facebook y en las redes sociales. Nos reunimos los días martes, los días jueves, los días domingo. A esta hora escuchamos el mensaje del Señor y por la tarde también tenemos nuestro culto a las 7:30. Están todos invitados. Usted puede pinchar ahí los links, puede seguir, consultar cómo hacerlo y una rica bendición de parte de Dios se podrá y podrá recibir su vida, porque en estos tiempos en los que no nos podemos reunir aún juntos, nos seguimos congregando y son tiempos hermosos y de bendiciones. Damos gracias al Señor por esta tecnología que nos ha brindado y esperamos con ansias prontamente reunirnos en nuestro templo. Confiamos en el Señor de que si las cosas siguen y podemos cumplir con todos los protocolos y las exigencias, prontamente podremos estar juntos para reunirnos a alabar el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos y sean todos bendecidos en este día. La palabra del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 2 al versículo 10, dice así: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo por vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no nos tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar
de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué hermosa palabra de los tesalonicenses, del apóstol Pablo a los tesalonicenses, hablando de hombres ejemplares. Ellos fueron hombres ejemplares, se presentaron ante el pueblo y el pueblo pudo ver en ellos e imitarles a ellos y hacer buenas obras, porque las hacían como ellos les habían enseñado. Hombres ejemplares. Vamos a orar al Señor para escuchar el mensaje que tiene para cada uno de nosotros hoy. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Bendice los labios de nuestro pastor y abre nuestros oídos y ayúdanos a estar atentos para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
día más reunidos en el nombre de nuestro Señor. Un día domingo para reflexionar en la palabra de nuestro Padre. Un día domingo para estar en familia. Un día domingo para adorar, para estar en comunión con nuestro Señor. Les saludamos a nombre de nuestra iglesia bautista trabajando aquí en Bellavista. En nombre de todos los hermanos, les bendecimos a nuestra comunidad, les bendecimos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a toda la gente que desea escuchar la palabra del Señor, que desea escuchar alabanza al Señor y que desea participar de la actividad espiritual. Una actividad espiritual que no debe fallar, que no debe faltar, que no debe menguar en nuestro corazón. Hoy la iglesia se reúne en diferentes lugares. Damos gracias a Dios porque ya muchas congregaciones están trabajando de una manera presencial. Nosotros como iglesia bautista trabajando aquí en Bellavista nos comenzaremos a reunir, si el Señor lo permite, a contar del primer domingo de septiembre. Así que hermanos, nos estamos preparando para esperarles, ¿verdad? Y juntos estar adorando el nombre del Señor, con los protocolos correspondientes que nos exigen, pero sí podemos estar personalmente adorando al Señor. Esperamos que con la gracia, la bendición y todo lo que necesitamos hacer sea guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios y juntos poder nuevamente comenzar con los cultos presenciales y así avanzar como el Señor lo determine de la mejor manera. Bendecimos a nuestros hermanos que están enfermos, a nuestros hermanos que están pidiendo la oración día a día por familiares, por diferentes problemas o enfermedades. Y queremos decirle que nuestra oración no ha sido detenida. Nuestra oración sigue constantemente delante de nuestro Señor, delante del trono de la gracia, porque serán escuchadas nuestras oraciones. Sabemos y confiamos que nuestro Dios jamás nos dejará solos, que nuestro Dios jamás se detendrá en poner su mano en favor de su pueblo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en el día de hoy quisiera comenzar haciendo quizás una pregunta que para cada uno de nosotros está y debiera hacerse. ¿Eres ejemplo para los demás? ¿Eres un ejemplo para los que te rodean? ¿Eres un ejemplo para que otros te imiten? Quizás nosotros recordamos a las personas que se han ido, que han partido de la presencia del Señor, o familiares o amigos. Y la verdad es que cada vez que nos despedimos, ¿verdad?, de estas personas, hacemos notar lo mejor de la vida de ellos. Hacemos notar lo mejor que han hecho en la vida, que han dejado buenos ejemplos, que han dejado buenas enseñanzas, que sus hechos, sus actitudes, sus parabienes han sido lo mejor para con nosotros. Pero yo no quisiera llegar a un momento final de mi vida para poder saber que soy un ejemplo para los demás, sino que quisiera ahora saber si soy un ejemplo para los demás. Y muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta, o quizás no nos hemos propuesto en nuestra vida, ser ejemplo para los demás. Y ser un buen ejemplo. Porque ejemplo podemos ser en diferentes áreas, buenas o malas. Pero la propuesta de hoy es que seamos buenos ejemplos para los demás. En el seguimiento de Jesús, sabemos que vamos a ir seguros a ser un buen ejemplo para los demás. Si imitamos a Jesús en nuestra vida, si caminamos por la senda de Jesús, es lógico que seremos buenos ejemplos para los demás. Hoy quisiera hablar o hacer un comentario con respecto a primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 al 10. Solamente tomaré
algunos conceptos de este pequeño párrafo de la palabra donde hablas del ejemplo de los tesalonicenses. La mayoría de los estudios del Nuevo Testamento afirman que la carta de Tesalonicenses fue una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo. La mayoría afirman que fue una de las primeras cartas. Donde también se hace notar, ¿verdad?, que el apóstol primeramente habla sobre algunos temas de bastante importancia y recalca la condición de vida, recalca la estatura, recalca la altura de vivir una vida a la altura del Evangelio, ¿ya? Cuando nos habla la palabra, hermanos, de vivir a la altura del Evangelio, nos llama la atención y quizás un examen, autoexamen que cada uno tiene que ver si está viviendo una vida conforme a la altura del Evangelio, conforme a la altura de Jesús, conforme a la propuesta divina. Si está viviendo el Evangelio, téngalo por seguro que será un hombre, o seremos hombres dignos de imitar. Seremos hombres que damos un buen ejemplo a los demás. El apóstol escribe esta carta y los temas importantes o básicos o fundamentales de esta carta tiene que ver que podamos vivir una vida conforme a la altura del Evangelio, incluso en tiempos de tribulación y tiempos de prueba. O sea, para nosotros, el llamado, y en esta carta el apóstol menciona que hay que vivir la vida a la altura del Evangelio, aún en los tiempos de tribulación y aún en los tiempos de prueba. Es un llamado para que nosotros podamos entender y podamos hacer un análisis de nuestra vida y que no estamos muy lejos y no hemos estado muy lejos de poder mantener nuestra fe en el Señor, mantener nuestra confianza en Él, depositar nuestra vida, tomarnos de la mano del Señor y vivir una vida confiada, dependiente y a la altura del Evangelio, aún en tiempos difíciles como los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Tiempos difíciles porque no hay una seguridad en poder hacer libremente lo que queremos. No hay seguridad en estar en cualquier lugar sin tener nuestras mascarillas puestas, nuestras manos bien lavadas y alejados de la gente. O sea, no hay una tranquilidad para vivir como hace unos 2 años atrás vivíamos. Hoy, aparte de todas nuestras preocupaciones, aparte de todos nuestros temores, aparte de todos nuestros cuidados para vivir, porque usted sabe que hoy no se vive libre, hay que andar con muchos cuidados, precauciones, que no nos vayan a robar, no nos vayan a asaltar, no nos vayan a engañar, no nos vayan a quitar el auto, y montones de situaciones, asaltos y montones de cosas que ocurren. O sea, a pesar de todo aquello, nosotros, según la carta a los tesalonicenses, Pablo está llamando a que a pesar de cualquier situación, hay que vivir a la altura del Evangelio. Ahora bien, nosotros somos llamados cristianos, somos llamados hijos de Dios, somos llamados pueblo, somos llamados nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando Pablo habla y menciona, ¿verdad?, que somos llamados nosotros a vivir una vida conforme al Evangelio, conforme al proyecto de Dios, conforme al ejemplo de vida de Jesucristo, entonces no podemos mirar, hermanos, que estamos pasando tiempos difíciles de pandemia, que estamos pasando tiempos de prueba, que estamos pasando tiempos de enfermedad, estamos pasando tiempos difíciles. Hermanos, el llamado de Pablo es que a pesar de cualquier situación, nosotros tenemos que vivir una vida a la altura del Evangelio. Volvemos al inicio. Como estos jóvenes
ejemplo de los tesalonicenses. Y comienza allí en el capítulo 1, versículo del 2 en adelante, diciendo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vamos a ver cómo avanza el relato y cómo Pablo comienza a mostrar en estos jóvenes, en estos hijos de Dios, en estos hombres que tenía a su lado trabajando y que quizás había dejado también en muchos lugares, siguiendo este evangelio de salvación. Primero menciona en el versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Primeramente, recordándonos, acordándonos de ustedes, dice la palabra, por la obra de vuestra fe y del trabajo de nuestro amor, de vuestro amor. O sea, obras de la fe que producían ellos por haber tenido, ¿cierto?, la fe puesta en el Señor, la obra que produce la fe en el ser humano, la obra que produce la fe en el hombre que acepta, que se deja gobernar y que asume de ser un buen ejemplo como un líder, como un siervo, como un discípulo de Cristo. Primero, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros durante la pandemia, hermanos y amigos, hemos hablado de diferentes temas. Y se repite el tema de la constancia, se repite el tema de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, ¿cierto? Y menciona estos varones, estos hombres ejemplares, dice, realizaron obras de fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra: y la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Realizaron obras de fe, trabajaron en el amor de Cristo Jesús y, en tercer lugar, manifestaron firmeza en la esperanza. Quizás para muchos en el día de hoy es bastante flexible, es bastante cambiante el confiar en Dios, el mantener la fe puesta en el Señor. Quizás para muchos la fe está alerta, está latente, la fe está en la mirada puesta en el ayudador, en el que provee, en el que soluciona problemas. Hermanos, nosotros queremos decirle a usted que el Evangelio no tiene que ver solamente con sanar enfermedades, con solucionar problemas o con solucionar necesidades. El Evangelio del Señor, vivir el Evangelio a la altura, en estos tiempos difíciles, a la altura que el Señor quiere, es tener una vida dependiente de Dios, entregar nuestra vida a Él, servirle a Él, por lo que Pablo menciona aquí, que nuestra fe produzca obras, que nuestra fe produzca obras, que nuestro trabajo sea un trabajo definitivo por el amor que tenemos al Señor y por el amor que tenemos a las personas, y que este amor tiene que ver con la constancia y de vuestra fe en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de que estos varones de Dios, que estos hombres que trabajaban en la obra, realizaron obras de fe, realizaron trabajo en el amor de Cristo y manifestaron firmeza en la esperanza de nuestro Señor. Como le dije anteriormente, nosotros no tenemos que vivir una vida de esperanza, una vida una vida a la altura del Evangelio solamente cuando tenemos que pedir, cuando tenemos que rogar, cuando tenemos necesidades o estamos afligidos. Vivir una vida a la altura del Evangelio significa que a pesar que hayan movimientos
que hayan problemas, que hayan dificultades, que hayan tiempos muy de prueba o sin esperanza, nosotros seguimos teniendo una postura, una mirada a nuestro Dios y un caminar firme y dependiente del Señor. Podemos ver también que nosotros no podemos ser o esperar dar buenos ejemplos o ser buenos ejemplos para los demás si no somos buenos imitadores de Jesús. En el versículo 6 habla de que imitaron al Señor. Y dice el versículo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aquí también me quiero detener con respecto, hermanos, a ser buenos imitadores de Jesús, buenos imitadores del Señor. Y me llama la atención cuando habla, ¿verdad?, donde dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Pablo nos está, porque pareciera que en el día de hoy pusiéramos siempre a imitar a Jesús, porque parece, o tengo una mala impresión, que somos un poco escuálidos en decir: sé imitador de mí. Pablo no se niega ese privilegio. Pablo no se niega el privilegio de decir: porque han sido imitadores de nosotros. Y más aún, porque han sido imitadores de Jesucristo el Señor. Hermanos, el llamado de hoy es que nosotros podamos presentarnos ante los demás como Pablo se presentó delante de estos varones y le dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿A quién vieron obrar los hombres? ¿A quién vieron actuar los hombres? ¿A quién vieron hablar los hombres? ¿A quién vieron trabajar los hombres? ¿A quién vieron demostrar amor los hombres? A los discípulos, a Pablo, a sus seguidores, a Silvano, a Timoteo, a todos estos varones de Dios. A ellos vieron actuar. Y es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que dar un buen ejemplo ante la gente. Tenemos que dar un buen ejemplo ante los demás. Ser imitadores de mí, como yo soy del Señor. Es una propuesta bastante lógica como buenos administradores de la gracia de Dios. Y es una buena propuesta de Pablo con respecto, ¿cierto?, a poder vivir una vida a la altura del Evangelio en tiempos complicados y en tiempos difíciles. Qué bueno saber que nosotros somos llamados para dar un buen ejemplo a los demás. Somos llamados para dar un buen aporte de vida, un buen aporte de tener un sistema de vida que sobrepasa los tiempos, que sobrepasa el estado que podamos vivir hoy, que sobresale de la condición del mundo que pueda vivir hoy. Nosotros somos notables porque imitamos a Jesús. Somos notables porque actuamos, hacemos, decimos, practicamos lo que el Señor nos dice por medio del Evangelio, a la altura del Evangelio. Estos varones perseveraron aún en las tribulaciones. Dice, ¿verdad?, allí en el versículo también 6. Ellos imitaron al Señor y perseveraron en las tribulaciones. Ellos no se detuvieron porque tuvieron problemas. No se detuvieron porque tuvieron persecución. No se detuvieron porque tenían necesidades. No se detuvieron porque estaban enfermos. No se detuvieron porque habían rumores de muchas cosas. Porque habían falsas doctrinas. No se detuvieron porque no tuvieron buenos templos. No se detuvieron porque no tuvieron la mejor tecnología. No se detuvieron porque no tuvieron buen lugar donde congregarse. Ellos estaban a la altura de ser buenos imitadores, en este caso de Pablo,
de sus consiervos y más aún, imitadores de Jesús. Perseveraron aún en las tribulaciones. Perseveraron aún en las pruebas. Perseveraron aún en medio de la gran tribulación, dice en el versículo 6, en la segunda parte, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo que vivía en cada uno de ellos. Por eso, hermanos, en el tiempo que vivimos, quizás muchos están un poquito enredados. No digo que están lejos del Señor, no digo que están fríos espiritualmente, pero pareciera que se han enredado en algunas cosas y la verdad que en esta pequeña tribulación, en este pequeño problema de la pandemia, en este pequeño problema, digo, ¿por qué, hermanos? Porque gracias a Dios en esta pandemia estamos cómodos, no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado la salud, no nos ha faltado no nos ha faltado palabra del Señor, no nos ha faltado el consuelo, la oración, no nos ha faltado la manera de adorar al Señor. Hemos tenido de todas las posibilidades de seguir viviendo una vida como el Señor desea, en comunión con Él. Pero hay muchos que están enredados en algunas cositas por ahí, en algunos temores, en algunos negocios, en algunas actividades, mucha actividad material, mucha actividad de casa, de hogar, mucha actividad de muchas cosas, y no le han dado lugar al Señor a quien adoramos, al Señor a quien servimos. Dice, ¿verdad? Recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, de grandes momentos complicados y difíciles, ellos no se han negado y han recibido la palabra con gozo en su corazón, porque el Espíritu Santo está en cada uno de ellos. Es notable mencionar a estos varones de Dios y mencionar que son hombres ejemplares en medio de los tiempos. Hombres ejemplares en medio de los problemas, las dificultades, como las que hoy tenemos, como las que hoy vemos, con tanta contradicción, con tanto volar de aquí para allá, de allá para acá, enseñanzas, doctrinas, sectas, pensamientos humanos. Es como ahora nosotros tenemos la bendición de seguir viviendo una vida conforme a la propuesta del Evangelio. Tenemos también, ¿verdad? Allí en el versículo 7, fueron modelos para otros creyentes. Y vuelvo al inicio. Somos personas ejemplares para los demás. Dice la palabra allí en el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mira, hermano, qué importante y hacer notar, ¿verdad?, en nuestra palabra, en nuestra Biblia, cómo el Señor y cómo Pablo puede tomar el ejemplo, puede tomar siervos que están con él y ponerle allí de ejemplo frente a los demás. Quizás nosotros como pastores, como los que guiamos la congregación, no muchas veces reconocemos y hacemos notar frente a los demás, sean imitadores de esta persona, sean imitadores de este que trabaja conmigo, sean imitadores de esta mujer que trabaja conmigo, sean imitadores de este joven que está aquí en medio de la congregación. Imítenle a ellos. Ellos son buenos, ellos son excelentes, ellos son hombres de fe que aún en los proyectos del enemigo en contra de la iglesia, ellos perseveran fiel. Fueron modelos para otros creyentes, dice en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya, a todos los que han creído, han sido ejemplos. Y por eso, hermano, yo insisto en que nosotros no podemos decir somos evangélicos, somos cristianos, yo pertenezco a la iglesia tanto, yo voy a la iglesia tanto, mi pastor es tal personaje, y no podemos llenarnos de títulos
si no vivimos la vida a la altura del Evangelio? ¿Y cómo conocemos la altura del Evangelio? ¿Cómo conocemos el lugar, el estatus del Evangelio? Estudiando la Biblia, pues. Orando mucho al Señor. Adorando y estar en comunión con la iglesia, con el Señor. Así conocemos la altura del Evangelio. Así conocemos los proyectos de Dios para con nosotros. Vivamos una vida conforme a lo que el Señor nos ha propuesto y seremos ejemplo para muchos. Hay algo que en nosotros, en los siervos del Señor, siempre va a predominar, que es predicar y que es hacer el llamado a hablar de las buenas nuevas, a predicar el mensaje de salvación. Y dice en el versículo 8, allí menciona también el testificar del Evangelio. Porque dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Porque partiendo de ustedes, hermanos, ha sido divulgada, ha sido entregada, ha sido esparcida, ha sido sembrada la palabra del Señor. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, una bendición de todos estos hermanos a quienes Pablo, ¿cierto?, cree que el corazón de Pablo estaba bastante feliz y contento al ver a todos estos varones que habían hecho tantas obras en beneficio del Evangelio, en beneficio de la tarea entregada por Jesucristo. Y dice, ¿cierto?, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, estos varones lo habían hecho todo. O sea, estos varones habían seguido hablando del Evangelio en muchos lugares. O sea, estos varones del Señor estaban con un corazón totalmente dependiente de Dios, apasionado y entregando la palabra, dice, divulgando la palabra en muchos lugares, hablando también de todo, ¿cierto?, dando lugar a vuestra fe en Dios. Se ha extendido el Evangelio, de modo que nosotros, dice Pablo, es muy poco lo que tenemos que hacer. El Señor nos ha dejado la tarea de predicar el Evangelio. El Señor nos ha dejado la tarea de extender el reino, de hablar del Evangelio. Y pareciera que muchos hemos tomado este ejemplo, ¿cierto?, esta palabra del Señor, y la seguimos esparciendo, seguimos comunicando, seguimos hablando a nuestros amigos, a nuestras familias de la palabra del Señor. Y esperando que cuando comencemos a compartir los cultos presenciales, lleguemos con el trabajo que hemos hecho durante la pandemia. Porque hemos tenido harto tiempo para predicar, hemos tenido harto tiempo para compartir el mensaje, hemos tenido cualquier tiempo para hablar con nuestros amigos. Entonces tenemos que traer lo que hemos ganado durante la pandemia. Ahora, creo que nosotros cuando tengamos el encuentro, ¿cierto?, personal en el culto de adoración, tendremos muchas cosas que decir. Pero también traigamos nuestro fruto. Traigamos el fruto que el Señor nos ha dado, la bendición de poder decir esto es lo que hemos ganado para la honra y gloria de Dios, y el Señor lo ha tocado con su Espíritu Santo y hable al corazón de la gente. Entonces volvemos a lo nuestro. Testificaron del Evangelio, hablaron más allá de sus límites. En el versículo 9 sigue hablando del servicio que estos varones entregaban a la iglesia, a su ministerio, al Señor. Y dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de ídolos a Dios, para que sirváis a Dios vivo y verdadero. Ellos mismos cuentan de nosotros. Ellos mismos hablan de lo que nosotros, dice Pablo, le pudimos enseñar. La manera
que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, cómo ellos pudieron dejar los ídolos, cómo pudieron dejarlo del mundo y pudieron convertirse al Señor para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Entonces, hermano, sirvieron al Dios vivo, dejaron lo pasado, dejaron los ídolos, dejaron de mencionar todo aquello que no les servía y sirvieron con el corazón a nuestro Padre. Y en el versículo 10 dice, y esperaron el regreso del Señor, tal como nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor, como esperamos el regreso de Cristo Jesús por la iglesia, la cual formamos todos nosotros. Y dice, esperaron el regreso del Señor en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Hermano, ¿cómo estás dispuesto tú a vivir el Evangelio? Con todas estas hermosas cualidades de estos varones de Dios, que Pablo les escribe y les menciona, les hace ver, les hace notar el buen trabajo que ellos han hecho. La dedicación, la entrega, el sembrar la palabra, el dejar obrar el Evangelio en sus vidas, el dejar obrar a Cristo Jesús en sus vidas. Jóvenes ejemplares, hombres de Dios ejemplares. Eso es lo que el Señor quiere también en el día de hoy de nosotros. Que seamos ejemplos de los demás, ejemplos de lo bueno, ejemplos de lo notable. Que nuestra fe produzca frutos, que nuestra fe produzca obras, que nuestra fe produzca obras del corazón, de lo más íntimo de nuestro corazón, que nuestra fe produzca el mover, obra de nuestra fe, tanto en nosotros como en los demás. ¿Cuál es tu proyecto de vida en el día de hoy? ¿Quieres ser como estos jóvenes? ¿Quieres ser como estos imitadores de Jesús? ¿Quieres ser como estos consiervos de Pablo? ¿Quieres ser como uno de ellos? Bueno, simplemente te invito a leer aquí en la carta, ¿cierto?, de Primera Tesalonicenses, y puedes leer toda la carta porque es bastante interesante y hermosa, pero solamente hacer notar estos puntos importantes en el día de hoy. Realizaron obras de fe, trabajaron en el amor de Cristo, manifestaron firmeza y esperanza, imitaron al Señor, perseveraron aún en las tribulaciones, fueron modelos para otros creyentes, testificaron del Evangelio, sirvieron a Dios, a este Dios vivo, y dejaron a los ídolos, y esperaron definitivamente el regreso de Cristo Jesús por su vida. Hermanos, un precioso mensaje, un clarísimo mensaje, y la propuesta. ¿Eres un hijo de Dios ejemplar? Yo quiero ser un hijo de Dios que dé buenos ejemplos y que imiten mis ejemplos para el bien de la obra del Señor. Gracias te damos, Dios, por esta palabra del día de hoy, por reflexión, Señor, tan hermosa de la obediencia de estos varones. Pablo felicita, hace notar el desempeño de estos siervos. Nosotros también, Señor, queremos en nuestro corazón ser ejemplo para los demás y que muchos puedan imitar muchas áreas de nuestra vida, pero que sea notable, que sea a la altura de tu Evangelio. Señor, vengas tú con tu mano poderosa de amor, de misericordia, con la ayuda de tu Espíritu Santo y de tu palabra, con la imagen y con la enseñanza de Jesús en nuestra vida,
poder también ser buenos imitadores de nuestro Salvador. Ayúdenos, Señor, y con este gozo, con esta tranquilidad de poder escuchar este mensaje tan tierno, tan hermoso, también poder ser dignos imitadores de Jesús y que también muchos puedan ser imitadores de nosotros. Que podamos tener, Señor, la capacidad, la bendición tuya, para que podamos también ser hombres a quienes deseen imitarnos, por nosotros ser buenos imitadores de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, la honra y la gloria es para ti, Señor, y tu bendición venga sobre todos nosotros, sobre todos los que escuchan tu palabra, tu mensaje, y que sean todos los corazones bendecidos, las familias bendecidas, los matrimonios bendecidos, la iglesia en general bendecida por tu gran amor y por tu gran gracia y misericordia. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos, y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén.